procesal penal con una modalidad diferente, dado la existencia de una convención constituyente que está analizando modificaciones trascendentes en la Carta Magna Provincial y considerando que hay algunos artículos que en particular son muy sensibles para la rama del derecho que tenemos como objeto en este ámbito académico, hemos resuelto cambiar nuestra modalidad. En vez de traer disertante, lo hemos hecho como una reunión abierta. La idea es que cualquiera de las personas conectadas por Zoom o bien que se encuentre presente puede pedir la palabra. Lo que vamos a hacer, vamos a controlar el tiempo y acotarlo, que nadie pueda tener más de excepcionalmente 5 minutos de exposición para permitir que si hay otras personas también puedan intervenir. Y hemos hecho una nómina de algunos subtemas que todos los hemos sacado del contenido de algunos de los proyectos de reforma constitucional que refieren al artículo 9 de la Constitución. Entonces, a partir de allí hemos tratado todo de compendiar toda una cantidad de puntos de reflexión, de temas como para pensar si es o no un contenido que debe estar en la Constitución, en su caso con qué alcance, si se tiene que tomar algún tipo de, o establecer algún tipo de disposición en particular, ya que es lo que se va a discutir a nivel convencional. Cualquiera de estos temas, a partir de estar en los proyectos presentados, los proyectos de reforma integral que han sido presentados por los diferentes bloques, lógicamente que va a estar o puede estar dentro de la discusión que se va a desarrollar. Cuando haya gente del público, que hoy no nos acompaña masivamente, pero nos acompaña, que quiera intervenir y hayan pedido la palabra también personas que estén conectadas por Zoom, vamos a hacer una alternancia para permitir que dentro de lo posible todos participen. Lo único que se le requiere a cualquiera que habla, que primero se identifique, y segundo, que diga a partir de esta nómina, que también está subida al Zoom, que digan de cuál es el punto al que se van a referir, para generar un poco de orden en el debate y posibilitar después de que todo sea de alguna manera sistematizado. Sabemos que son muchos puntos, si no los agotamos hoy o si quedan muchos puntos por referirse, vamos a ver de continuar con esta actividad y eventualmente incorporar algunos otros temas que también están en vigencia y que van más allá del artículo 9, como puede ser el Consejo de la Magistratura, la inserción institucional del MPA y del Servicio Público de Defensa, la establecimiento de la estructuración de una defensa solo penal o de una defensa que sea más amplia, una defensa integral. Son puntos que también han sido de preocupación y tratados antes de la ley de reforma en este instituto. Señores, a partir de este momento, las autoridades presentes, la vicepresidenta y yo, nos llamamos a silencio y comenzamos a cederle la palabra a todos aquellos que quieran utilizar este auditorio para aportar sus ideas respecto de algunos de estos puntos que pueden ser objeto de discusión en la Convención Constituyente. Bueno, muchas gracias, Oscar Puccinelli. Soy constitucionalista eh, desde hace unos cuantos años ya. Bueno, me tocaría abrir un poquito el tema, el debate, por lo menos para dejar algunas cosas aclaradas. La primera es que sería abiertamente inconstitucional incorporar temas que no están habilitados. Esto merecería luego algún reproche judicial que en principio tendrá que ser resuelto en bajas instancias y en la Corte Suprema de la provincia, con posibilidad eventualmente de ser resuelto por la Corte Nacional, pero la Corte Nacional tiene algunos criterios limitativos en cuanto a las instituciones provinciales. Hay algunos fallos, por ejemplo, si bien ha enjuiciado reformas constitucionales, siempre lo ha hecho bajo la base de violación a normas
federales o convencionales. O sea que habría que ver si la Corte Suprema de la Nación podría eventualmente inmiscuirse en algo que no catalogara dentro de esas características. Por dar solo un ejemplo, cuando se planteó en la época del gobernador Reutemann, primer mandato, la posibilidad de que fuera reelecto, porque la Constitución del 94 había incorporado la reelección, la Corte Nacional dijo que mientras se respetara el sistema representativo republicano federal, cada provincia podía hacer lo que quisiera y que evidentemente no había cuestión federal en el sentido de que si bien la Constitución Nacional reconocía la reelección en el presidente, eso no significaba que las provincias debieran replicar el mismo sistema. Sí se ha metido en materia reeleccionaria cuando hubo algún tipo de vulneración a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión, pero digo, hay un interrogante ahí sobre si esto podría o no ser resuelto eventualmente por la Corte Nacional. La habilitación es bastante corta, hay 3 temas nada más con relación al artículo 9 y acá lo que ustedes nos han pasado excede largamente. Está bien que, digamos, la regla es que, de acuerdo al artículo 5 y 123, las constituciones, eh, bueno, y otros artículos de la Constitución en general, las constituciones provinciales pueden reconocer más derechos que los que hay en la Constitución Nacional, pero para que eso ocurra tiene que estar expresamente habilitado en la ley declarativa de la reforma. Em, Así que como primera prevención me parece que habría que eh, advertir que muchos de los temas, si se aprueban, pueden ser objeto de algún cuestionamiento constitucional. Lo otro que sí puedo aportar, que me parece importante porque, bueno, estamos en el Instituto Procesal Penal, es que la regulación del habeas corpus, como se dice que hay que adecuarlo a la Constitución Nacional, Em, hay trabajos, yo tengo uno publicado aquí en la revista del Colegio de Abogados hace muchos años, hace como 20 y pico de años, y trabajos de Sagüez y de Dier Campos que aluden al habeas corpus contra particulares, que no necesariamente tienen que tener alojamiento en el sistema procesal penal, sino que en el caso que sean particulares y no constituya un delito, eh, pueden ser eventualmente juzgados por la justicia civil. Es decir, sería una especie de habeas corpus guión amparo ante la justicia civil. Yo, de hecho, he intentado uno hace unos cuantos años por un cliente en la justicia civil y recuerdo que le dieron trámite de amparo, con lo cual es como que dijeron, bueno, no, no, habeas corpus no es amparo. Y después también presenté un habeas corpus en la justicia penal y con un voto de Prunoto Laborde me dijeron que si era una cuestión civil, en definitiva, digamos, el sistema penal iba a terminar juzgando los homicidios en las sucesiones, literalmente, ¿no? Este, Perdón, las sucesiones en los homicidios, al revés. Bueno, eso es lo que a mí se me ocurre en función de los puntos que nos pasaron, como para abrir alguna parte, algún aporte de lo que puedo traer, pero supongo que ustedes tendrán algo mucho más rico que decir con respecto a todo esto, ¿no? Bueno, Mariano Macioli, yo en general de todos los proyectos que me macheteé, la redacción del artículo en cada uno y he visto diferencias y semejanzas em, respecto a lo que sería, eh, creo que más allá de lo que es la habilitación, que Puccinelli lo explicó mejor que yo, em, creo que ninguno de los proyectos que está en danza cumple justamente con la ley que habilita la reforma. Incluso en algunos está omitido el habeas corpus. El juicio por jurado sí está desarrollado en todos los proyectos, por lo menos lo que he visto. A lo mejor me ha faltado alguno. Y el tema de la consagración de los derechos de la víctima también. Em, Respecto de lo que sería
por ejemplo, hay algunos que tratan de o incorporan el tema de la violencia institucional también, como el proyecto de MAS, e incluso hacen responsable civil y administrativamente a la provincia por esas arbitrariedades, detenciones arbitrarias y eh, violencia institucional. Em, bueno, en general está respecto de lo que serían los puntos sistematizados por el instituto. eh, Hay muchos que concuerdo que me parece que no tendría que tener un tratamiento o una consagración constitucional. Este, mm, por ejemplo, lo que sería el tema de la reiterancia. Este, mm, bueno, en realidad, a ver, este análisis, yo creo que acá hay una cuestión, hace bastante que las garantías constitucionales, sobre todo los imputados, están puestas en crisis y atraviesan una época difícil como para desarrollarlas y llevarlas a la práctica. Entonces, los criterios que son más punitivistas tienen reflejo justamente en los proyectos. Tenemos proyectos que se meten prácticamente con casi todo, incluso con los fines de la pena. Las amplían, como por ejemplo que ya extienden más allá de la resocialización a la reducción de la reincidencia y la protección de la sociedad. Bueno, entiendo que todas estas cuestiones son justamente, primero, no para, eh, digamos, para una consagración así como están, por lo menos, o como están redactadas en la Constitución. Me parece que incluso el proyecto de la Libertad Avanza es el que más amplía el artículo 9 por lejos, porque incluso agrega el tema del registro de huellas genéticas. Eso también toda una cuestión que está bien. Posteriormente va a tener que haber una regulación, entiendo, legal de ese aspecto, pero deja abierta un montón de indefiniciones y garantías constitucionales de intimidad y todo que se puede llegar a vulnerar. Em, Entiendo a ver, dentro de lo que sería la regulación del artículo 9 en general, eh, creo que ninguno de los proyectos, eh, por lo menos de lo que he estado analizando, ninguno de los proyectos cumple efectivamente con el decir, si uno me dice, bueno, ¿cuál sería el más potable en esta situación? Este, no sé cómo va a terminar la redacción final. Todos incorporan el juicio por jurado, incluso el de, en cuanto a las diferencias también ahí, el de Somos Vida y Libertad incluso agrega al proceso penal juvenil que respetará el principio de especialidad. Em, por otra parte, también el mismo proyecto establece lo que sería la excepcionalidad de la prisión preventiva. Eh, mm, Hay bastantes temas como para que me parece que esto tendría que haber tenido un mayor debate, si es que no lo van a dar en la convención, y que tendríamos que tener otra redacción, por lo menos. Em, bueno, por lo menos por ahora es esto. Bueno, Yo, si se me permite, tengo dos inquietudes de estos puntos que planteas vos, Raúl, en este temario. Bueno, para empezar me presento, mi nombre es Nahuel Nardoni. Tengo
una inquietud que tiene que ver un poco con la función que cumplo ahora, que digamos mi trabajo, que entiendo por ahí a lo mejor que no es tanto para tratarlo en el Instituto de Procesal Penal, sino más bien una cuestión de fondo. Pero bueno, está en este proyecto y lo que hace algunos proyectos es copiar y pegar el artículo 3 de la Ley de Ejecución santafesina, que entiendo que hace como una legislación de, digamos, le agrega fines a la pena. Entonces, hace una legislación de fondo del derecho penal, cosa que no sé si la Constitución provincial está habilitada a hacer, y agrega, ya les digo, fines a la pena, además de que la ejecución de la pena de libertad tenga por finalidad esencial la resocialización o la reintegración social, agrega dos fines más, la reducción de la reincidencia y la protección de la sociedad, lo cual me preocupa que esté en la Constitución, porque es algo que primero debería debatirse si ese es el fin de la pena y si es el ámbito adecuado donde debatirse, si es el fin de la pena y no es el Congreso Nacional, porque hasta donde yo sé es una facultad delegada del Congreso Nacional. Entonces me preocupa que esté en algunos proyectos y que se haya copiado y pegado de la ley de ejecución como quien no quiere la cosa sin ningún tipo de debate. Y que quede, por supuesto. Y la otra, ya te dejo, Mito, la otra inquietud que tengo es el punto 11, donde se incorpora la seguridad pública como una garantía, y me preocupa que se pueda utilizar esto de seguridad pública como garantía, entre comillas, de la sociedad para mayor punitivismo, que entiendo un poco que va por ese lado la cosa. Entonces estamos camuflando la aplicación de mayor rigor bueno, en punir, disfrazado de garantía constitucional de la sociedad en detrimento de bueno, de los afectados, que serían las personas imputadas, ¿no? Nada, lo dejo como interrogante. Gracias, Nahuel. Bueno, ya me conocen, Héctor Galarza, Sonido Mito. Y siguiendo la línea de pensamiento de Nahuel, a mí me pasa lo mismo. Yo veo todo este tópico de temas y pienso que esto ya se ha dicho mucho a nivel jurisprudencial de la Corte Interamericana. Entonces, si bien la Constitución Nacional en sí no tiene mucha regulación, pero la incorporación de los tratados sí tiene una gran regulación legal y ya tenemos fallos de nuestra Corte Suprema y fallos de tribunales superiores. Entonces, me preocupa cómo vamos a sistematizar o si va a ser coherente o bueno, no se van a llevar, no van a chocar las normas que puedan surgir en este nuevo modelo de Estado que se va a construir para la provincia de Santa Fe con las obligaciones internacionales del Estado federal. Y en eso sí veo que puede haber una contradicción en algunos temas como el derecho de defensa, vinculado con el habeas corpus, las obligaciones estatales de presentar ante una autoridad judicial a la persona detenida, el control de la detención. Y sí, un tema me parece muy interesante y muy moderno, el que decía Mariano, el tema de la identidad y la huella genética. Es un tema, creo que tiene que haber un debate más que nada filosófico sobre qué tipo de control tiene que existir con relación a cada uno de nosotros. Hablamos de datos biométricos, hablamos de un montón de información que hoy por hoy incluso la información surge de Internet. O sea, si uno quiere saber la vida de una persona, manda un oficio a Google y pide los datos de Instagram y accede a información que la tiene un estado, la tiene una empresa privada. O sea, de alguna manera, cómo empezar a analizar estos derechos, creo que es el gran desafío de lo que se viene. Bueno, mientras esperamos que alguien del Zoom pida la palabra, uno de los temas que está habilitado por la reforma, ¿sí? Dale. Sí, ¿se puede pedir la palabra? Perdón. Hola. Sí, 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 puede hablar, doctor Tizón. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Bueno, agradecemos poder estar presente.
La verdad que interesante, sobre todo la propuesta que hacen y los puntos que se han planteado de manera tal de poder hacer un debate ordenado. Yo, bueno, voy a seguir la línea de pensamiento de los que me precedieron en el uso de la palabra. Yo creo que lo que tiene que ver con el tema carcelario, lo que tiene que ver con la ejecución penal, yo coincido con quien ha sostenido que se le están agregando finalidades a la pena que no tienen nada que ver ni con los tratados internacionales ni con la propia ley de ejecución penal nacional. Es decir, ya hablar de reintegración, bueno, ya todos sabemos que el tema, antes era rehabilitación, ahora estamos hablando un poco más de reintegración, de manera tal de traer nuevamente a la persona a la sociedad. Yo creo que más allá de la reintegración social no se debería establecer otra finalidad. El tema de la protección de la sociedad, para eso está la prevención, para eso está el juzgamiento, para eso está eventualmente una condena, con lo cual, bueno, más allá de discutir si la justicia tiene o no que ver con la seguridad, el hecho ya de una persona condenada ya termina este tema y pasa a otra etapa que es la ejecución de la pena, donde la idea es otra, la idea es reintegrar, la idea es derribar esos muros carcelarios, la idea es lograr que la persona tanto el hombre como la mujer pueda volver a la sociedad cuanto antes. Y yo creo que además de reintegración social, si le vamos a agregar algo, debería ser la humanidad en las penas. Es decir, con eso yo creo que cerraríamos el camino a otro tipo de formulaciones que todos aquellos que, bueno, estamos de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales, creemos que esto de reintegración social y humanidad de las penas, más allá de eso, no se debería plantear en una constitución. Coincido también con el doctor Puccinelli en que hay que ser muy cuidadoso con lo que se va a plantear ante el hecho de que la ley de reforma ha fijado los límites, la ley de reforma ha fijado el menú legislativo, e incluso la misma ley, en el artículo cuarto y quinto de reforma, establece la nulidad absoluta de cualquier otra modificación que no tenga que ver con lo que se había dispuesto oportunamente por la legislatura. Es decir, la reforma tiene dos legitimidades, por un lado la legitimidad dada por la legislatura al sancionarla, y la otra legitimidad que es también quizá tan importante, la legitimidad electoral, cuando el pueblo, a través de su voto, ratificó que se debía hacer esta reforma y los términos. Bien, agradeciendo el poder hacer uso de la palabra, quiero también terminar con una idea de que tanto en este tema de la ejecución de la pena como en términos generales, las reformas y sobre todo las constituciones hay que hacerlas con visión de futuro, es decir, y de permanencia. Entiendo perfectamente situaciones que tienen que ver con la seguridad pública o con la inseguridad pública, con la necesidad de una respuesta a la sociedad con relación a este tema, pero no, eso no permite establecer, por ejemplo, cláusulas relacionadas con la ejecución de la pena que no tienen absolutamente nada que ver con lo que es el penitenciarismo, con lo que es el derecho penitenciario y con lo que es una ejecución penal humanitaria. Nada más. Bueno, hola, Josefina Roldán. Le voy a ser completamente sincera, soy muy joven, no vi todos los proyectos, no tengo un gran conocimiento de todos los proyectos, pero sí me interesó el punto 5 que habla de la medida de incomunicación, si tiene o no tiene que tener raigambre constitucional. Ahí es un interrogante que es para pensar, porque si vemos lo que sucedió el año pasado, y en el corto tiempo cómo se fue modificando tantas veces el Código Procesal Penal y cómo se sigue modificando de acuerdo a los cambios punitivistas y los cambios de gobierno provincial que tenemos, quizás es una alternativa positiva hacer una modificación sobre ese punto y establecer un plazo. Hoy en día lo que le sucede a los familiares de los imputados es que no pueden ver por muchísimo tiempo en comisarías a sus familiares detenidos, porque está extendido
hacia lo que es la audiencia imputativa, y si se prorroga el plazo, tenés aún más tiempo. Y quizás si nos centramos y ponemos un plazo, 24 horas, 48 horas, es más complejo, yo creo, lograr una modificación constitucional que modificar tantas veces el Código Procesal Penal como han hecho en esta provincia, y eso nos podría dar un poco de seguridad jurídica, al menos en relación a eso. Y me parece también importante, ya que la libertad ambulatoria tiene raigambre constitucional y sería un punto que quizás sería positivo que se modifique. Nada más. Para abrir también un poco el debate sobre temas puntuales. Dijo bien el doctor Putinelli que los temas en los que está habilitada la Constitución se puede realizar la reforma, en los otros puede llegar a haber un conflicto posterior que cuestione la validez de las modificaciones realizadas. Ahora bien, la Constitución puede avanzar sobre el tema del jurado. ¿Qué significa avanzar sobre el tema del jurado? Hay textos, por ejemplo, que ponen en la norma del 90 propender al juicio oral, decía antes, y agregan, y al juicio de jurado, cuando tenemos ley de jurado. Entonces, propender a algo que ya existe. Otras ordenan establecer el jurado, otras van más allá y establecen que el jurado va a intervenir en las causas graves. Las causas graves las va a determinar la ley, pero ya la Constitución toma partido y va adelante y dice de que en esos casos el juicio va a ser por jurado. Pero el artículo 9 está en la sección de derechos, garantías y deberes. Entonces, si ponemos al jurado en el artículo 9, no le estamos empezando a dar una especie de reconocimiento del derecho y que sea el de derecho del imputado y que sea el imputado el que pueda pedir la constitución de un perado o oponerse. Porque nuestra ley de jurado tiene esa dicotomía, que tiene una interpretación bastante dispar en el propio articulado, lo reconoce como derecho, pero al mismo tiempo lo impone y puede ser en contra de la voluntad del imputado que sea sometido al jurado. Es decir, la pregunta mía es la siguiente, ¿no sería importante que ya que la ley lo habilita en ese momento, las cuestiones sean resueltas de cualquier forma, porque las decisiones políticas y 69 personas que fueron democráticamente elegidas para tomar la decisión, pero lo que sí podemos como ciudadanos es tratar de propiciar que el objeto de la decisión esté claro, porque esa es la utilidad de la Constitución, que hacia adelante, bueno, como abogado nos conviene más que sea un motivo de un montón de juicios, ¿no? Pero para la sociedad lo más conveniente es que la Constitución de algún modo fije claramente cuáles son los parámetros y cuáles son los márgenes en los cuales se va, en el caso del artículo 9, que es un artículo limitador del poder punitivo estatal, muy bien, se va a poder ejercer el poder punitivo estatal. Juicio de jurados, ¿es un derecho o una decisión político-criminal? Juicio de jurados, segunda gran pregunta, ¿lo vamos a propiciar? En materia penal ya está. ¿Pero qué vamos a hacer en materia civil? Porque es el tema que se viene. Juicio oral. ¿Vamos a mantener la normativa o el reclamo constitucional de implantar la oralidad cuando en materia penal ya la tenemos implantada a rajatabla? Pero en materia civil tiene que ver con decisiones jurisdiccionales de superintendencia de la Corte, que va introduciendo la oralidad dentro de lo que le permite o le permitiría el código escrito que todavía sigue formalmente vigente. Entonces, señores, queremos propiciar el establecimiento general de la oralidad en materia civil, en donde la experiencia previa en el ámbito penal tiene que cambiar muchas costumbres y muchas formas que todavía siguen fuertemente arraigadas a pesar del protocolo de oralidad. ¿eh? Entonces, ahí la Constitución podría ser el momento de sí tomar una decisión. Y cuando se habla de juicio por jurado, yo creo que la oralidad queda imbuida. ¿Por qué? Porque a nivel federal la Constitución nunca habló de juicio oral, hablaba de juicio por jurado y la exigencia de oralidad la extraíamos de la norma constitucional que hablaba del jurado, porque no puede haber un juicio escrito por jurado. Entonces, muy bien, oralidad y jurado, que tome partido la Constitución, está para eso. Entonces, una vez que lo dijo la Constitución, ya la necesidad o posibilidad de discutir está un poco agotada y es más seguro el orden jurídico, por lo menos
en lo que se ha determinado que sean los parámetros que fijan en la manera en que se tiene que ejercer, en lo que a nosotros nos corresponde, el poder punitivo estatal. Tiramos otra de las que habíamos tirado aquí y que tenía que ver con, que no está expresamente en la ley, pero sí me interesa mucho la opinión de Puccinelli, que es la existencia de derechos convencionales, que como son convencionales tampoco están en la Constitución Nacional, pero sí están incorporados porque tienen jerarquía constitucional. Entonces, hay algunos que provincialmente es muy importante, el plazo razonable, ¿eh? Y el derecho al recurso, pero para ser más o menos coherente y vincular eso con la estructura que le damos al Poder Judicial. Hay una propuesta que hizo el Departamento de Derecho Penal de la Facultad Estatal, donde en uno de esos puntos dice eso, mis señores, no hablemos más de Cámara de Apelación, hablemos de jueces revisores, porque eso tiene más que ver con lo que es la garantía constitucional, no exige que haya una diferente jerarquización administrativa, sino una diferente función y facilita en el futuro el establecimiento de colegios de jueces únicos que provoca por lo menos la expectativa de que es una mayor eficacia en la utilización de los recursos humanos. Entonces, señores, seguimos teniendo una constitución que dice claramente, a lo mejor me equivoco, que las cámaras son pluripersonales y donde hemos establecido a nivel de funcionamiento de nuestros tribunales cámaras unipersonales en todos los fueros. Seguimos teniendo una constitución que dice que puede haber tribunales de instancia única, cuando tenemos una norma convencional que en materia penal claramente, pero muchos dicen que debería extenderse también al ámbito civil, la instancia única es incompatible con la exigencia de que se deba recurrir la posibilidad de solicitar una revisión amplia de lo resuelto. Entonces, señores, ¿por qué no aprovechamos la oportunidad y por lo menos debatimos un poco esos temas? Otra de las temas interesantes es los derechos de las víctimas. Está incorporado en la ley y la idea es que se le den jerarquía constitucional. Esto desde la órbita penal tenemos que tener muy bien claro. Estamos hablando nosotros dentro de un ámbito en el cual 30 años atrás, y no creo equivocarme, en la década del 80, 81, 82, la víctima era un convidado de piedra. La víctima era totalmente ajena a la preocupación del proceso penal y el gran problema era que a la víctima no solamente no se la consideraba, efectivamente se la trataba mal. Y eso no lo digo yo, lo dice la ley. Todas las enumeraciones procesales de derecho a la víctima empiezan diciendo que el primer derecho es a que lo traten dignamente. Y yo siempre había creído, hasta que no lo había escrito en la ley, que ese derecho lo teníamos simplemente por ser humano. O sea, decir la ley eso es una declaración políticamente muy importante porque es reconocer una realidad que se trata de modificar, que es que la víctima era un tercero. Bueno, de eso ha saltado culturalmente todo el procedimiento penal, pero hemos llegado a ver si el sujeto esencial, central, fundamental del proceso penal es la víctima. En su caso, ese protagonismo lo comparte de alguna manera con el imputado. ¿Cuál es el alcance de los derechos que se le deben otorgar a la víctima en la Constitución? Porque una vez que la Constitución lo transforma en una norma expresa, ya no hay discusión posible sobre la existencia de esa posibilidad. Si la Constitución dice que tiene derecho a la participación en el proceso, discutir la figura del querellante que estuvo ausente en nuestra legislación durante más de un siglo, lógicamente que va a tener una barrera constitucional. Ya no va a ser una decisión legal, sino constitucional. Plantear en la Constitución el alcance de ese derecho, es necesidad darle la posibilidad de recurrir, no a nivel de una norma legal, que es reglamentaria, sino a nivel de una norma constitucional, ya es
no volver a vuelta atrás y de alguna manera imponer la necesidad de que revisemos las normas procesales penales y veamos si cada una de esas palabras está receptada y está regulada. A lo mejor me equivoco, pero una palabra de la Constitución tiene una trascendencia tremenda. Cuando decimos que la víctima tiene derecho a una reparación y establecemos la responsabilidad del Estado en garantizar al mismo tiempo, por ejemplo, la seguridad pública, y le damos a la seguridad pública el alcance de ser o tener como objetivo lograr la efectiva protección de los derechos, incluso patrimoniales, de todos los ciudadanos, ¿voy a poder demandar al Estado como víctima? ¿Eh? ¿Qué voy a necesitar para demandarlo? Mi carácter de víctima surge de la realidad, que es como surge en la atención de la víctima. Aparezco como víctima. O soy víctima desde un punto de vista jurídicamente, en principio es así. Cuando una ¿cómo es? Resolución judicial me reconoce como tal. Normalmente para eso necesitaba que había un imputado. Cuando había un condenado había una víctima. Victimario víctima era una dualidad. Bueno, yo creo que eso puso una brecha muy importante en los denominados juicios de la verdad, porque era la forma de declarar jurisdiccionalmente la existencia de una víctima sin necesidad de tener un imputado que le sirva de victimario. ¿Eh? Muy bien, pero le vamos a dar derechos muy bien. Pensemos cada palabra que pongamos en la Constitución, porque cada una de esas palabras va a retumbar. Una ley puede utilizar sinónimos. Una Constitución, cuando utiliza palabras, con darle un sentido de sinónimo, a lo mejor abre el juego de una manera muy particular, porque la ley no solamente va a estar acotada por la norma constitucional, a veces va a estar convocada a cumplirla reglamentando y precisando bien el alcance del término. Entonces, ¿vamos a referirnos a los derechos de la víctima? Sí, una cosa es decir la víctima, la ley deberá reconocer los derechos de la víctima. Otra cosa es darles contenido a cada uno de ellos a nivel de norma constitucional. No digo que está mal, digo, si lo hacemos, hagámoslo conscientemente, porque cada una de esas palabras va a tener una repercusión y va a, dijo recién el doctor, que tiene que tener una pretensión de permanencia en la norma constitucional. Eh, la idea es de que esto perviva, de que lo que digamos hoy subsista y entonces cada palabra puede tener su peso específico. Otra de las cosas que vemos nosotros es bueno, hay algunas propuestas que intentan incorporar pautas que nosotros siempre hemos conocido como pautas o estándares que se discute a nivel procesal o a nivel penal puedan ser usadas o no para graduar o la pena, que sería reincidencia, o para tomar en cuenta en caso de determinar la necesidad o la extensión o la intensidad de una medida de coerción, como es la denominada reiterancia. Eh, es una materia, más allá de que no está expresamente habilitada, pero supongamos que la posición de de la Convención es que puede ir más allá de lo que está expresamente habilitado. ¿Es una materia para darle tratamiento a nivel constitucional? Yo realmente me llama a la reflexión. No digo necesariamente sí o no, pero por lo menos tengamos en claro que nos estamos metiendo en un punto que es diferente cuando es una norma procesal que es dinámica, es cambiante, es adaptable. Cuando es una norma constitucional, me está fijando una base para que perdure. Y cuando utiliza la norma constitucional un término de tanto peso como deberá, ¿eh? Ya los jueces que van a decir, está obrando en contra de la Constitución. Entonces, cuando se fija un parámetro con esa intensidad, lógicamente que la verificación, la referencia al parámetro puede llegar a ser considerado o tomado o exigido como obligatoria para el juez en todos los casos, aunque sea para explicar por qué lo desecha o por qué no lo considera o por qué. Todas las palabras de la Constitución, cada uno tiene mucho peso. No, yo quiero hablar, así que cambié lugar con Nahuel. Yo estaba hablando para llenar el hueco o el vacío, No, dale, no. dale. Bueno, aprovecho que no pidieron la palabra por Zoom.
Me interesaba mucho el punto relacionado con el tema de víctimas. Mi nombre es Victoria Fernández. Por ahí a mí lo que me preocupa no es tanto que se le reconozca constitucionalmente a la víctima los derechos, o sea, no me preocupa tanto eso, sino el tema del alcance, porque en Santa Fe la última ley instauró la declaración de impacto de la víctima, lo cual a mí me resulta, yo no estoy a favor de eso, porque entiendo que la víctima ya tiene un derecho a ser oída durante el proceso penal, y me parece que esa posibilidad, teniendo en cuenta que el imputado puede o no estar presente en esa declaración de impacto, yo entiendo que deja en desventaja el lugar del imputado y yo el proceso penal lo concibo como un límite al poder estatal. Entonces, me parece que está bien darle un lugar a la víctima porque yo que trabajé en una mesa de entradas de un juzgado federal, yo recuerdo haberle dicho a víctimas que no podían tener acceso a un expediente, que se tenían que ir y de alguna manera eso me parece revictimizante y me parece también mal. Pero por otro lado, un derecho como este derecho a la declaración de impacto también me parece de alguna manera favorecer un poco esta noción de venganza privada, que entiendo que justamente el proceso penal apunta a resolver los conflictos de otra manera, no es llegar a eso. Solamente eso, gracias. Siguiendo con el tema de víctima, tenemos una ley nacional también en ese aspecto. Entonces yo me pregunto, ¿la constitución provincial puede ir en contra de los estándares establecidos por la legislación nacional? Y lo que sí veo interesante es, cuando hablamos de víctimas, tenemos también normas internacionales que dan una especial tutela a las víctimas cuando son víctimas del Estado. A mí me parece que esta es una buena oportunidad, si nos metemos con víctimas, de establecer si hay categoría de víctimas, por ejemplo. Porque no es lo mismo la víctima de un delito leve que la víctima de un delito grave. Entonces, en ese aspecto, establecer claramente cuál va a ser la tutela que va a tener esa pretensa víctima. Nunca hablamos de víctimas sin sentencia definitiva. Pero es una cuestión que hoy por hoy todos van a estar a favor de la víctima. Pero ¿qué víctima? Porque después yo me presento como pretensa víctima y hasta dónde puedo llegar. Y siempre del otro lado está hay una persona imputada o no, o el Estado, de haber sido el perpetrador de la ofensa contra la víctima. Y en ese aspecto, acá estamos abriendo el juego también a un montón de aspectos que tienen que ver con las obligaciones de, no solamente de sancionar las ofensas a la víctima, sino obligaciones proactivas de no repetición, especialmente lo que se da cuando hay delitos perpetrados por agentes del propio Estado. Entonces, en ese sentido, creo que estamos abriendo el juego y acá va a tener que tener mucha injerencia los organismos de derechos humanos. Entonces, hoy por hoy estamos haciendo un código muy proactivo a la persecución de los delitos, pero ¿qué pasa cuando los delitos los cometen los propios agentes del Estado? ¿Hasta dónde vamos a extender esa protección? Que es un tema que para mí más que interesante y acá sí esa visión tan punitivista se le puede volver en contra. Así que el tema de la víctima sí me parece un tema que siempre dio para debate la víctima, su rol, sus derechos, pero ya existen estándares a nivel legal nacional y a nivel internacional cualificando o diferenciando los tipos de víctimas. Creo que es un gran desafío diferenciar los tipos de víctimas, o lo debería hacer lo que sea la Constitución. Raúl, Agrego. ¿puedo pedir la palabra? ¿Quién Tizón. habló? Ah, Tizón, Tizón, por Zoom. sí. Sí, Sí, sí. por Zoom. Sí, bueno, no sé si es válido o no. Con respecto a a la declaración de impacto, eh, por experiencia propia en la Cámara Penal, yo creo que es útil y de ninguna manera crea una ventaja para la víctima, porque bueno, el imputado también tiene derecho a hablar. Nosotros siempre, obviamente todos ustedes lo saben, tienen el derecho a hablar. Con respecto a lo que decía Raúl, es verdad, en la década del 90, me acuerdo, Neumann era uno de los que más planteaba este tema de la víctima, y a mí me parece que hay que mantener esa declaración de impacto. Podría a lo mejor plantearse al principio de la audiencia, no al final, pero bueno, eso sería una cuestión nomás meramente, diríamos, temporal, ¿no es cierto? Pero yo creo que es útil porque además, como su nombre lo indica, no tiene que ver con el delito en sí, no tiene que ver con la modalidad, no tiene, sino simplemente cómo impactó
cómo impactó en esa persona el delito cometido o el presunto delito cometido, lo que le da la pauta a los jueces, a las partes en realidad, de un elemento más al momento de resolver sobre el particular. Yo creo que hay que mantenerla, que es importante. Yo tengo alguna duda con respecto a algunos proyectos. Me parece que hablan de derecho de apelación de la víctima. No sé si eso lo han estado viendo, Raúl, ustedes, cómo lo han, cómo lo han visto. Eso me interesaría conocer un poco la opinión, más allá de Claro, respecto a la opinión anterior con respecto a la declaración de impacto, pero bueno, me parecía importante expresarme desde el punto de vista de la experiencia, que es útil. No necesariamente para condenar, simplemente como un elemento más dentro del proceso. algunos de los Termina, Raúl. proyectos que en concreto hablan de que la víctima intervendrá en los términos que diga la ley, pero después aclaran, para ejercer su derecho a ser oídas, proponer pruebas y recurrir resoluciones, con lo cual el margen reglamentario de la ley queda bastante acotado, porque si yo tengo esos Claro. derechos y otro que, acá iba la doctora. Para complicar más la cuestión, uno de los proyectos, que es el de Más para Santa Fe, agrega no solamente el derecho de las víctimas, sino a sus familiares. O sea, ya un Sí, sí, poco más sí. ampliado. Y yo Sí. una de las cuestiones que quería relacionarla con esto de la víctima, que marqué acá en los tópicos que pasó Raúl, el tema de la seguridad pública. A mí siempre me preocupa, es un término tan amplio como, bueno, creo que todos coincidimos en que la Constitución nos tiene que dar precisiones, certeza, tiene que perdurar, no tiene que traer incertidumbre una Constitución. Y el término seguridad pública, creo que siempre bajo la excusa de este término se limitan derechos, porque la seguridad pública no se sabe bien qué es o qué es lo que se pretende regular con ese término. Eh, Uno de los proyectos acá habla, la seguridad pública es un deber irrenunciable del Estado para preservar el orden público, las instituciones y la seguridad de las personas, así como para proteger la integridad y el patrimonio de todos los habitantes de la provincia, asegurando el pleno goce y ejercicio de sus derechos, garantías y libertades. A mí esto me da más dudas que certezas, me genera como, ¿no? más incertidumbre. Sí, Creo que hay perdón. una tendencia a incorporar este término de seguridad pública siempre para limitar derechos. Yo particularmente lo estuve tratando, lo estuvimos tratando acá con una colega en lo que respecta, por ejemplo, a los protocolos del servicio penitenciario. Bajo la excusa de la seguridad pública se limitan derechos de internos, se los incorpora en este alto riesgo, alto perfil, siempre con la excusa de la seguridad pública, que en definitiva no sabemos bien qué es. No, pero si es el mismo tema, termina el tema. De hecho, lo de alto perfil también está garantizado. Está consagrado, sí, en el de la libertad de alcanza está el alto perfil, el alto perfil y las investigaciones de criminales, de crímenes organizadas y demás. Este, bueno, sí, yo comparto absolutamente todo lo que estamos charlando. Me parece que la regulación, como bien decía Raúl, la regulación de una constitución tiene que ser por lo menos más prolija. Me parece que los convencionales están más abocados a tratar de bajar a realidad como si fuera una legislación común, de regular cuestiones más particulares, si se quiere, y de meter lo más posible. Y eso no veo que sea, digamos, propio de una convención constituyente. Pero sí, hay un montón de situaciones que son por lo menos muy complejas y no creo que estén saldadas, ni tampoco creo que lo vamos a poder saldar durante la tarde de hoy. Ni ellos tampoco. Yo solo quisiera agregar sobre lo que hablaban de las víctimas y puntualmente lo que decía Victoria, declaración de impacto, que lo que está sucediendo en los juicios es que en esa declaración de impacto traen a 3 o 4 familiares a que lean cartas a los jueces que, sumado a que traen la fiscalía siempre su periodista, todo eso causa un impacto y un sensacionalismo al juez que no le da otra decisión de decir, bueno, si estábamos en una pena de tanto a tanto, chau, tenemos que ir a lo máximo porque escribieron unas cartas, se largaron a llorar
y toda esa secuencia que hay que reconocerle un derecho a la víctima, porque muchas veces pasa que la fiscalía no les da bolilla en un montón de asuntos o no les contesta, pero también hay que tener en cuenta que si vamos a basarnos solamente en la necesidad de venganza o de querer que haya un autor por parte de la víctima que no comprende realmente si existen pruebas, si las pruebas son claras, si la situación procesal que sucedió en un juicio fue correcta o no fue correcta, y nos basamos solamente en la necesidad de ellos de que alguien quede preso, vamos a ejercer el punitivismo todo el tiempo. Eso nada más. Sí. Yo vuelvo un poco para atrás en relación a lo que, por eso decía que si tenían que cerrar el tema, en relación a algunas cosas que vos planteaste sobre los tratados internacionales. Prácticamente todas las constituciones del 86 en adelante y sobre todo el 94 en adelante, las provinciales incorporaron los tratados. Eso ya está en la Constitución Nacional. O sea, si lo querés poner, y poné lo que querés que te diga. Pero la verdad es que no, no. Además, vos no podrías alterar la jerarquía de un tratado a partir de una constitución provincial. Y aludir a que los tratados de derechos humanos en general tienen jerarquía constitucional provincial, bueno, no sé, si lo querés poner, repito. Con una aclaración, no todos los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional en la nación. Con lo cual vos le darías jerarquía constitucional nacional que vendría a ser todavía, seguiría siendo inferior a la que tienen porque tienen jerarquía superior a las leyes nacionales. Con lo cual, meterlo para mí no tiene ningún sentido, agregar los tratados. Además, siempre te va a quedar corto, porque tendrías que decir, bueno, y se pueden incorporar más, o sea, volver a la fórmula nacional que ya agregó 4 desde el 94. Además hay que tener cuidado con las competencias delegadas, porque el 75.2 delegó toda la materia penal de fondo a la nación, con lo cual no sé hasta dónde se puede meter la Constitución. ¿Puede reconocer más derechos? Sí, pero de ahí a regular materia penal de fondo no debería. Sería inconstitucional, te estaría metiendo en facultades delegadas a la nación expresamente en el 75.12. Antiguo 67.11, o sea que no es ni siquiera el 94, esto ya viene de la reforma del 57. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el tema de la doble instancia y el doble conforme. Bueno, en materia penal usted tiene el doble conforme, es diferente a materia civil. Nosotros tenemos la instancia no doble conforme. No sé si podría establecer, eso bueno, ya de hecho a nivel constitucional provincial yo creo que no se podría establecer. Sí establecer el derecho a una apelación plena porque es materia procesal y estaría reflejando algunas de las visiones en sede internacional. Últimamente la Corte Interamericana dio vuelta a criterios que ya venía asentando, como que el artículo convencional, lo que establecía el Pacto de San José, era que era solo la doble instancia en materia penal, pero ya lo había extendido a otras materias, civil, fiscal, etc. Pero bueno, en un fallo reciente de la Corte Interamericana, que no me voy a acordar ahora el nombre, resolvió que no, eso es solo para materia penal. Con lo cual hubo un retroceso de todo lo que se venía haciendo desde Sergio García Ramírez en adelante, sosteniendo la doble instancia plena en materia civil. Además, esto se da, digo, para tener una perspectiva, en contra de lo que viene haciendo el gobierno provincial, porque nos acaban de poner a nosotros como, yo por ejemplo ya saco un montón de autos como juez solito, digamos, o sea, me apelan a mí, resuelvo yo, no hay tres, ¿no? Un auto de competencia lo resuelvo yo solo y mi colega de sala puede decir otra cosa y cualquier otro puede decir otra cosa y se terminó ahí. Es decir, que ya hay limitaciones a la apelación, se ampliaron, en este caso, bueno, se mejoró el tema de la apelación por el monto, porque se incorporaron nuevos, por ejemplo, los honorarios de abogado, ahora no importa el monto, se puede apelar, antes muchos decían que no se podía, había un conflicto. Hay más materias que se pueden apelar, pero también está esto de que, bueno, va a ser un solo juez. Mantener la estructura, como decías vos, de los juicios, digamos, los tribunales colegiados de instancia única me parece una locura. O sea, que volviera a haber tribunales de instancia única me parece una locura, pero también una locura que haya una apelación única. Hoy, antes el que iba a un tribunal colegiado, ya sea de familia o un tribunal colegiado de daños, tenía una apelación ante el Pleno y después un RAE ante la Cámara. O sea que de todas maneras había dos más que veían lo que resolvía el juez de trámite
y 3 más que veían por apelación extraordinaria, aunque era extraordinaria. Pero ahora, bueno, resuelve un juez uno solo y uno y uno. O sea que no hay, me parece que las garantías se fueron para atrás. Por eso creo que es muy difícil que podamos conseguir un artículo constitucional que diga que hay doble instancia plena en todos los fueros. En el fuero penal ustedes lo tienen clarito, no solamente doble instancia, sino doble conforme, pero en el fuero civil estamos yendo para atrás. No sé si podremos adelantar, ojalá que lo dijeran, pero estamos yendo para atrás. Y bueno, había alguna otra cosa, pero ya no me acuerdo qué otra cosa había dando vuelta por ahí. La Corte Provincial, creo que fue en el caso Cantero, pero no estoy seguro, cuando se planteó la incompetencia, fundado en que el juez unipersonal previsto por la ley para intervenir durante la IPP había solicitado que se integre su tribunal con otros 2 jueces, y una defensa lo planteó entendiendo que esa incorporación de otros 2 jueces permitía que eventualmente un fallo pudiese ser contrario al criterio del juez natural y que por lo tanto estaba afectado el derecho a ser juzgado por el juez competente. Y la Corte entendió en ese caso que no, porque mayor cantidad de jueces daba mayor garantía. Pero después, cuando se planteó en otra causa, esto fue en la Mega, que como había 3 jueces en instancia baja, cuando se fue a la Cámara, se pidió que el tribunal se integre, el unipersonal, también con otros 2, se dijo que no era necesario. Y en ese caso en particular, el camarista abrió el recurso de inconstitucionalidad, pero la Corte lo desestimó. Mejor dicho, el camarista rechazó el recurso, pero eso tenía que ver con la apelación de la competencia federal y abrió el recurso de la competencia federal. Por lo tanto, no llegó a la Corte porque se transformó en una cuestión abstracta, ya que la cuestión dejó de ser motivo de juzgamiento por el camarista único para pasar a ser motivo de análisis por la Corte Suprema porque se había abierto el de inconstitucionalidad, la Corte Suprema Provincial. Pero interesante esto de cuándo hay mayores garantías, si el número de jueces es el que determina mayores garantías. Incluso hay un proyecto, por ejemplo, en materia de jurado, que hace referencia a que el veredicto del jurado se debe tomar por unanimidad. Eso es una toma de posición muy importante, porque eso es muy discutible y ahí sí la competencia provincial, porque tiene que ver con la regulación del funcionamiento del cuerpo y entre lo que sucede, por ejemplo, en provincias donde se toma por simple mayoría o otras provincias donde hay mayoría calificada y la exigencia de unanimidad, hay una diferencia muy grande en cuanto al funcionamiento del cuerpo. Son temas realmente apasionantes donde hay una enumeración de las cuestiones puntuales que pueden ser resueltas de cualquier forma, digo, yo no de cualquier forma despectivamente, sino puede nuestra provincia entender que es un derecho o que no lo es, pero tengamos en claro cuál de las dos situaciones es. Puede nuestra provincia entender de que existe una garantía a obtener una revisión del fallo, sí o no, pero digámoslo si esa garantía existe específicamente, o puede haber una norma procesal que limite la posibilidad de recurrir. Bueno, yo creo que desde ese punto de vista es importante la Constitución porque clarifica el horizonte y clarifica fundamentalmente cuál es la expectativa de desenvolvimiento de la Administración de Justicia hacia el futuro. Pero bueno, seguimos con los temas. Una de las propuestas de normas que no está en la ley, pero además, no, bueno, interesante lo de la ley sobre habeas corpus contra actos de particulares. Yo no sé si muchos proyectos lo tienen. Yo muchos de los proyectos no lo vi, no lo vi. No lo vi. Sí. Y también hay algunas categorías como desaparición forzada de personas que está en la Constitución Nacional, no está en el Código Federal, o sea, está en la Constitución, pero no. Y tiene una trascendencia muy grande porque resolvió constitucionalmente una discusión jurisprudencial, que era la de determinar si un habeas corpus podía servir o habilitar al juez a investigar. O el juez únicamente se tenía que contentar con resolver con lo que decían los informes, que en el momento en que esta discusión se dio era muy discutible porque eran los informes que brindaban las fuerzas de seguridad. Bueno, es una categoría muy particular, pero después la ley no le dio la importancia
que en su momento yo creo que tuvo y en gran medida. Bueno, sí hay algunas que tratan de precisar o ampliar constitucionalmente el alcance de los habeas corpus, incorporando lógicamente el preventivo para que no haya discusiones. No vi ninguna que hable ni del habeas corpus judicial. Sí, no vi ninguna que hable del habeas corpus judicial, que es otro de los temas discutibles, va o no va, puede llegar a ir, pero tampoco del habeas corpus contra particulares, ¿eh? En el caso de los sanatorios que no dejaban salir a la gente si no pagaba, bueno, por ejemplo, ¿eh? O ponían la exigencia del pago como para otorgar el alta, donde un acto médico, el acta con consentimiento del enfermo, me tienen que dejar salir, creo, no sé. Bueno, pero son temas interesantes, ¿eh? Y el habeas corpus como un remedio expedito podría ser tomado en cuenta. Bien, y está en la ley el tratamiento del habeas corpus. Tenemos 3 o 4 puntitos que podrían ser materia de discusión, por lo menos por los convencionales. Hay algunas de las propuestas que, bueno, primero hay una cosa interesante. Yo no le vi demasiada trascendencia al principio, pero algunos cambian el artículo 9, que es un artículo limitador. Dice, ningún habitante por hacer, limitan, lo cambian por un artículo declarativo. Empiezan diciendo el derecho a la libertad. Bueno, cambio de posicionamiento. Pero después hay otras que avanzan, otras propuestas que avanzan sobre determinar cuándo una detención va a ser legítima y exigen que sea ordenada por autoridad judicial. El término constitucional hoy es autoridad competente. Está en el medio la gran discusión sobre alcance de las facultades, por ejemplo, los fiscales, entre el salto de autoridad competente a autoridad judicial. Incluso hay una de las propuestas que creo que exige que sea a pedido del fiscal y resuelto por autoridad judicial. ¿Eh? Aunque implícitamente admiten la existencia de la posibilidad de una detención sin ese procedimiento previo, cuando exige que dentro de un determinado plazo, creo que lo ponen algunos en 24 horas, debe ser puesto a disposición del juez competente. Sigue utilizando la terminología juez competente. Esto es un problema operativo y práctico que se enfrenta, porque como existen los colegios de jueces, ¿quién es individualmente el juez? Que primero, si el control debe ser oficioso, como ahora sí lo impone un poco la ley, y segundo, cuál es el alcance de ese control y al cual uno se puede presentar o remitir a partir de las 24 horas. Hay una exigencia de que esté identificado para hacer algún planteo. O sea, 24 horas después de la detención uno tendría que decir quién es el juez. ¿Eh? En base a lo que estás planteando de esta incorporación, digamos, que sea, o si es detención de autoridad competente o autoridad judicial, tiene que ver, a ver, con una mirada completa, porque, Perdón, yo no lo planteo, no, son no, con un proyecto, distinciones que hay en distintos proyectos, por eso, cambian la digo, qué terminología y dicen importancia autoridad también tener judicial. una mirada completa de todos estos proyectos, porque digo, si la definición del Ministerio Público es la acusación, ¿dónde quedaría? Si queda dentro de la órbita judicial, ¿qué sería autoridad judicial? O sea, ahí valdría. En cambio, si, no sé si se entiende la lógica. Digo, si el Ministerio Público de la acusación en alguno de los proyectos está previsto donde Algunos hablan, al hablar de autoridad judicial, por lo menos de la lectura, lo que parecería es que quieren que sea un juez. Ah, bien, bien, bien. Sí, Claro. porque la terminología, si no, es autoridad competente. Y ahí te abre la posibilidad, el espectro de que haya alguien que no sea juez, pero que sí sea autoridad y la ley le otorgue competencia para ordenarla. Pero bueno, son diferencias en donde el problema es que una palabra en la Constitución genera toda una serie de consecuencias que son mucho más extendidas y mucho más eh, a veces relevantes que la que puede generar la ley, porque la Constitución prevalece sobre la ley y la interpretación de ese término constitucional obliga incluso al legislador, o debería obligarlo. ¿Eh? El proyecto al que hace referencia de las 24 horas
dice que puesta a disposición del juez que deba controlar la legalidad y fundabilidad de la medida. No solo la legalidad, sino que tiene que fundar la medida. Y ahí es Uno una de los discusión. proyectos lo pide, sí, 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 sí. el Da esa del MAS, función al juez al juez, y lo exactamente. pone como una actividad que debe realizar oficiosamente. Oficiosamente. Para que eso suceda a las 24 horas, tiene que saber quién es el juez, El juez. puntualmente, que tiene esa responsabilidad. Que no se ve la realidad, que el juez se va a enterar de lo que está haciendo el fiscal que ni él sabe a veces. Porque detuvo una persona, se lo detuvo la policía, le informó y bueno, me voy a dormir, mañana veo. Están yendo a cuestiones que eran distintas en el sistema anterior. O sea, en el momento en que al fiscal modificaste el régimen, al fiscal le diste la facultad que tenía el juez de instrucción que ordenaba detenciones, a ese fiscal le tenés que dar esa facultad, porque las atribuciones que tenía el juez de instrucción ahora las tiene el fiscal. Partiendo de esa lógica, lo demás no va. Que el juez se entere, ¿qué quiere? Que un juez esté de turno. No sabe el fiscal, va a saber el juez. ¿Cómo se entera el juez lo que tiene el fiscal? Si no va a patalearle, ahí sí le tiene que dar la facultad. Si va a patalear el particular o un defensor pide revíseme esto que tienen detenida a esta persona, ahí sí, ante el pedido. Pero si no, están declamando, no ven la realidad. Que el juez, ¿qué va a hacer? Está sentado ahí, no está enterado ni quién detuvieron. Se va a enterar, tráeme la lista, qué hay en cada caso, no tiene ni idea. Si le pasan 3, 4 días, recién se lo trae el fiscal, ya ves incompleto. O sea, no ven la realidad. Como no se identificó el orador, yo digo, es un ex juez penal al que le tiene mucho cariño a este instituto, a pesar de eso, que se llama José Luis Suárez. Yo tengo algo para agregar en relación a eso. Generalmente, internamente se organizan los jueces en los colegios, entonces eso, una vez que hay alguna petición formal, ya sea habeas corpus, control de detención, si entra, por ejemplo, a la oficina, eso se divide en función de la organización interna, por ejemplo, con el juez que está de guardia en ese momento. O sea, se divide así, o por lo menos así está funcionando ahora, la asignación. O sea, vos no sabés como abogado a quién te tenés que dirigir, pero cuando eso ingresa, te informan quién es el juez que estaría de guardia. El problema es que si esa exigencia se transforma en norma constitucional, en principio debería ser cumplida de alguna manera. Yo entiendo el problema operativo, práctico que vos planteás, pero si la Constitución dice que un juez debe, dentro de las 24 horas o en determinado plazo, analizar oficiosamente incluso la fundabilidad de las detenciones, y bueno, la ley va a tener que buscar, o el sistema, la posibilidad de que eso se cumpla, para eso está. No estamos diciendo de lo que pasa en la realidad, simplemente estamos planteando de que si a nivel constitucional se pone una norma de esa naturaleza, se le va a tener que buscar la vuelta para que la Constitución sea cumplida. Nada más que eso. Para eso está. Ahora, si hoy, a ver, siempre nos han enseñado a nosotros que hay una especie de pirámide, que no es muy bueno, pero está bien. Lo que nunca nadie discute, por lo menos a nivel de análisis de los sistemas jurídicos, es que hay normas que tienen una jerarquía prevaleciente. Bueno, a nivel provincial la Constitución la tiene, entonces reformar una Constitución, modificar, cambiarla, ¿eh? Y poner cualquier término o establecer cualquier mecanismo repercute necesariamente sobre la forma que se tiene que actuar en el sistema de administración de justicia y sobre las consecuencias del accionar o eventualmente de las omisiones. Porque cuando la Constitución se dice se debe hacer algo y no se hace, esa omisión, ese incumplimiento de un deber va a poder traer o habilitar a que se planteen consecuencias jurídicas. Así como yo dije, si nosotros decimos que la víctima tiene derecho a participar ofreciendo pruebas, alegando, recurriendo,
Después no puede el Código Procesal Penal venir a decirle, mire, usted acá no puede tener intervención, porque puede ir en contra del mandato expreso que trae en la Constitución. Hay una toma de posición. A partir de ese momento, lo que tenemos que hacer es reglamentarlo, regularlo, pero no podemos discutir si tiene o no tiene ese alcance de derecho. Cada una de esas palabras repercute necesariamente. Bueno, con los temas que tienen que ver con la libertad también. Sí, a mí me gusta, ese tema no es un tema menor, que a nivel convencional recuerdo los primeros fallos, especialmente Bayarri contra Argentina, donde se deja bien en claro por la Corte que el derecho es a ser presentado. Y habla de presencia física. Y en ese caso pues, fue un juez, para evitar lo que pasó durante siglos y sigue pasó en las torturas. Entonces hablaba de la importancia de la presentación de la persona detenida ante la autoridad competente, que pues entendido que era el juez. Y en ese aspecto yo creo que es muy rico el término presentar, la obligación de presentar físicamente, nada de virtualidad, nada de audiencia de control de detención que estaba también en la audiencia de formalización del federal. La otra vez fui a una audiencia en juez de Venado Tuerto que le hizo tal cual dice la letra del código y dice, va a cuestionar la legalidad de la detención. Y digo, ¿qué? Le digo, no, no, sí. Y después me quedé charlando con los operadores y dice, generalmente dice, va estrictamente al cumplimiento del plazo en horas y minutos y desde que está detenido se está realizando la audiencia. Yo creo que eso no tiene mucho sentido, minutos más, minutos menos, pero sí la presencialidad y ese control sobre las condiciones físicas de la persona detenida, creo que es lo más rico, lo que decía la Corte en Bayarri. Ahora, lo que diga la Constitución provincial va a ser un tema interesante. Si va a ser solamente el control de la detención con una audiencia virtual o presentar a la persona detenida ante el juez o el fiscal. Puccinelli nos va a saber ilustrar sobre eso, pero el habeas corpus justamente tenía que ver con eso, presentar al cuerpo, que venga la persona, encuéntrenlo. ¿Eh? No se escucha nada. ¿Eh? ¿No se cortó? Ahí está. No, decía que la idea en el habeas data de Brasil en el año 88 era ese de hurgar entre entre las bases de datos para que no se, y bueno, y obviamente desarticular aquella base de datos que se podían usar para desaparecer personas o perseguir personas durante la época de Yure, después de la dictadura. Por eso puso habeas data. La idea era traigan los datos y vamos a controlar si están bien o mal tratados para ver qué disponemos sobre ellos. Había una preocupación en una extensión, de hecho también se discutía entre los constitucionalistas brasileños si había que pagarle honorarios al abogado o no. Y si había, es más, ni se reguló hasta 10 años después porque se le daba, digamos, se le daba una forma como si fuera de la denuncia de habeas corpus, ¿no? Es decir, y nadie lo usaba para ir contra el veraz brasileño, digamos. O sea, no, acá cuando se instaura se piensa más en veraz y en los servicios de inteligencia, pero más en veraz. Eh, pero allá era claramente bajo esa finalidad. Y después, bueno, los sucesivos reformas, que en Paraguay también dio lugar a la aparición de archivos del horror, los del operativo Cóndor, por ejemplo, en Paraguay, se usó la vez data para eso. O sea que, eh, bueno, espero que también lo incorporen, ¿no? Creo que sí, pero no con esa finalidad. Bueno, primero agradecer a los que vinieron presencialmente. Sabemos que al ser el que retoma el instituto la actividad, a lo mejor no hubo la intensidad de publicidad que hubiésemos querido. Sí lo consideramos necesario y enfocar este tema fundamentalmente porque si hay algo que también dicen casi todos los proyectos cuando hacen referencia al jurado o en la posibilidad de reforma incluso de otros artículos, pero más en el jurado, ¿no? Cuando hace una convocatoria a la participación ciudadana. ¿Mm? Entonces, esto es un colegio de abogados, institucionalmente nuestros destinatarios como ámbito de análisis académico son todos los profesionales y este es un tema que nos afecta, nos compete,
a todos o nos preocupa porque es una norma básica, más allá de la especialidad que pueda tener cada uno de nosotros. Entonces nos pareció útil y hacer la reunión de esta naturaleza. Nos hubiese gustado que hubiese mayor participación porque ese era el objetivo. Era poner un micrófono a disposición de cualquier letrado que frente a la importancia de esta tarea de reforma constitucional tuviese algo que aportar o algo que advertir o algo que decir con la posibilidad de que sea eventualmente escuchado o tomado en cuenta, ya que la participación es para eso. Participar no es dar la posibilidad de hablar, sino también asumir la responsabilidad de escuchar. No hacer caso necesariamente, pero sí de escuchar y de tener en cuenta. Nosotros, como autoridades presentes del instituto, creo estar hablando también por la doctora, les agradecemos especialmente a los que vinieron y a los que participaron vía Zoom. Creemos que esa era la finalidad perseguida, era dar la posibilidad de que esto suceda y de que ese aporte sea realizado. Como siempre vamos a subir lo que ocurrió acá al sitio del Colegio de Abogados. Y bueno, y vamos a seguir con esta temática constitucional las próximas 2 reuniones, incorporando otras cuestiones que nos parecen importantes, como pueden llegar a ser el Consejo de la Magistratura, su integración, funcionamiento, el régimen disciplinario de los fiscales y la inserción institucional del MPA y de la defensa pública y el alcance de la defensa pública, si tiene que ser un cuerpo únicamente dedicado a prestar un servicio de defensa penal o ampliarse como defensa integral que proteja a cualquier ciudadano en cualquier ámbito o órbita de actuación del derecho. Muchas gracias. Hasta que llegamos.